momento, mi Dios. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reflexionar en tu santa palabra. Padre, pedimos tu asistencia en este momento. Suplicamos que por tu misericordia, una vez más, tú nos guíes, hables a nuestras vidas, guíes, Señor, todo nuestro ser para que podamos fluir en esta tu palabra. Hemos propuesto en nuestros corazones, mi Dios, lo que hemos entendido que tú has dado para el día de hoy. Así es que, Padre, por tu misericordia, habla a tu pueblo, habla a tu gente, habla a aquellos que tienen sed de escucharte y dirige a tu siervo para que te sea fiel en la exposición de esta tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a meditar, a reflexionar en el Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Y vamos a leer este versículo para entrar en la meditación de hoy. Vamos a leerlo en 3 versiones de Biblia diferentes para que veamos el contexto de las palabras, el significado de la palabra de lo que la Biblia está diciendo. En la Reina Valera dice el Salmo 37, 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así dice la Reina Valera, la más común, la Reina Valera del 60. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia, Dios habla hoy, otra versión de Biblia, del lenguaje más moderno, dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Y la Nueva Traducción Viviente, que es la que más comúnmente nosotros usamos acá, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, ¿por qué debemos deleitarnos en el Señor? Cuando nosotros oímos la palabra, buscamos el significado en la Biblia de lo que significa la palabra oración. Oración simplemente es hablar con Dios, si buscamos una definición breve. Porque cuando dice el texto bíblico, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón, es porque cuando los deseos de nuestro corazón lo expresamos a Dios, entonces lo expresamos a través de la oración, porque de esa manera nos comunicamos con Él. Entonces, para orar a Dios, lo que hacemos es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, comunicamos nuestras emociones, comunicamos nuestros deseos, lo que hay dentro de nosotros, le comunicamos a Dios. La mayoría de las veces que nosotros hacemos esto, que nos comunicamos con Dios, la mayoría de las personas lo hacen para pedirle por una necesidad, por un deseo que se tiene. Se hace la mayoría de las veces desde esta perspectiva de pedirle algo. Entonces, lo que queremos en la mañana de hoy con la ayuda del Señor es que podamos ver dónde está la clave para nosotros poder hablar con Dios, o sea, orarle a Dios y tener la garantía de la respuesta de nuestras oraciones. Vamos a ver lo que enseña la Biblia, de dónde está esa llave, como dice aquí en este Salmo 37:4. Entonces, cuando vemos el consejo del Salmo 37:4, encontramos que nos invita a que cultivemos, a que trabajemos algo, a que trabajemos lo que se llama el gozo. Deleitarse, el deleite es un sinónimo del gozo. Deleitarse en el Señor es gozarse en el Señor. Y nosotros por mucho tiempo escuchamos la palabra gozo, el gozo que el Señor da, el gozo del Señor. El gozo no es más que un deleite, es un disfrute de estar en las cosas de Dios, es un disfrute de estar cerca de Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gozo, según la Biblia, es diferente a lo que nosotros conocemos en el mundo secular, fuera de Dios. Es diferente. En el mundo se conoce la felicidad. En Dios se conoce el gozo. La felicidad es circunstancial. La felicidad hoy usted la tiene, mañana no la tiene. El gozo de Dios, cuando permanecemos en Dios, es eterno, es permanente. Y por eso es importante que nosotros entendamos el valor, la preeminencia que tiene el gozo en la vida de un hijo de Dios. No es estar felices, es estar gozosos en el Señor. Entonces,
La cultura nos enseña a buscar la felicidad muchas veces, o trabajamos tener una autoestima saludable, trabajamos para tener cosas, para tener bienes, trabajamos para tener buenas relaciones con los demás, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean. O sea, buscamos, y está bien, eso hay que hacerlo, pero el fundamento para hacer todo eso ha de ser no la felicidad per se, sino el gozo del Señor, el gozo de Dios en nosotros. Porque una vez más, la felicidad es algo pasajero. La felicidad es algo que nosotros podemos tener y no tener, le va a depender de las circunstancias que estemos viviendo. El gozo de Dios no es así. El gozo de Dios es algo que nosotros tenemos en nosotros, puesto por Dios en nosotros, para que nos sostenga, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. O sea, la Biblia nos enseña a que este gozo no depende de lo terrenal, sino depende de lo divino. Y cuando permanecemos en ese gozo, nosotros podemos ver que hay promesas de Dios que se cumplen. Si vamos a la Biblia, al Salmo 16, versículo 11, y leemos acá en el Salmo 16, versículo 11, vemos que hay una promesa de parte de Dios. Y aquí otra vez lo voy a leer en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la Nueva Traducción Viviente, Salmo 16, 11, aquí hablando el escritor del Salmo: me mostrarás el camino de la vida, o sea, por dónde yo debo caminar en mi vida, cómo debo manejar en mi vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Entonces, esta es una promesa que cuando nosotros nos permanecemos en Dios, permanecemos en el gozo de Dios, Dios nos muestra el camino por donde debemos andar. Dios nos muestra el camino por donde debemos dirigirnos. Dios nos da el placer de vivir en su presencia continuamente. Dice Reina Valera: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando nosotros permanecemos en el gozo del Señor, nuestro camino, el lugar por donde debemos andar, lo que debemos hacer, Dios mismo nos va guiando en esa ruta. Porque el gozarse en el Señor implica estar alegres, estar dispuesto a estar en las cosas de Dios, a estar en Dios. Y sabemos que esto es algo que no se logra solamente con el deseo humano, no se logra solamente por yo quererlo, sino que esto es algo que se logra en una comunión que se va construyendo con Dios. Y lo que yo sí debo desear es conocer a Dios, acercarme más a Dios. Entonces, ese deseo, ese conocerle más, ese estar más cerca de Él, es lo que mantiene el gozo en un hijo de Dios. Mantiene ese bienestar, porque el gozo es un sentimiento. Es un bienestar que nosotros sentimos cuando Dios está en pleno control de nuestra vida y de nuestra existencia. Nosotros fuimos creados para sentir ese placer, ese disfrute que viene de parte de Dios. Fuimos creados para disfrutar de todo lo que Dios nos regala. El problema es que lo buscamos, ese placer lo buscamos en un lugar equivocado. Lo buscamos en lo que el mundo nos enseña, en las cosas terrenales y no en Dios. Por eso usted ve que muchas veces nosotros, cuando no aprendemos a buscar el gozo en el Señor, cuando no aprendemos a estar gozoso en el Señor, vienen circunstancias difíciles en nuestra vida y nuestra vida se derrumba. La diferencia de esos hombres y mujeres de Dios que da la Biblia como ejemplo, que fueran cuales fueran las circunstancias que vivieran, ellos estaban firmes en el Señor. No implica que cuando tenemos gozo, no implica que no vamos a tener momentos de tristeza o momentos de desánimo. Sí, pueden llegar a nuestra vida. Pero ese placer, ese bienestar que nos da de parte de Dios, que viene a nosotros de parte de Dios, no se va. Independientemente de la preocupación que podamos tener, independientemente del momento que estemos viviendo, de la tristeza que estemos teniendo en ese momento, ese gozo de parte de Dios no se da, no se va, se queda en nosotros. Ahora, deleitarse, gozarse en el Señor no es algo opcional para el cristiano. No es algo que yo puedo decir, yo voy a decidir gozarme en el Señor porque me voy a sentir mejor. Cuando leemos la Biblia acá, lo que está diciendo la Biblia aquí en el Salmo 37:4 es un mandato. Está hablando de manera imperativa. Deleítate, es una orden.
O sea, el Señor nos está instruyendo, nos está dando órdenes. Mire, deleítense a través del salmista, deleítense en mí. Para que cuando hablen conmigo, para que cuando oren, sus oraciones puedan tener respuesta. Porque entonces cuando yo me deleito en Dios, cuando yo permanezco en Dios, los deseos de mi corazón están fundamentados en el deseo de Dios y no en el mío. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es lo que dice 37:4. Entonces, ¿por qué es necesario este gozo? Este gozo es necesario porque nosotros sentimos el gozo de Dios, no dependiendo de como decíamos ahorita, no dependiendo de circunstancias, sino del poder de Dios. Es necesario porque nosotros no podemos lograrlo por nosotros mismos, con un conocimiento meramente. Nosotros debemos conocer la palabra, conocemos a Dios por las Escrituras, pero el gozo no lo logramos solamente con el conocimiento. Hay mucha gente que conoce muy bien la Biblia como libro, pero no experimenta el gozo de Dios. Hay muchas personas que tienen buen conocimiento bíblico y no experimentan el gozo de Dios. El gozo que viene de parte de Dios es un bienestar sobrenatural. El gozo que viene de parte de Dios no es el que da el mundo, es el poder de Dios en nosotros. Es el poder del mismo Dios. Es algo profundo, es algo sublime, es algo que sostiene nuestra vida y es como dice la palabra de Dios cuando dice que la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos gozosos, nuestro sentir y nuestro pensar es sostenido en Cristo. Independientemente de lo que estemos viendo o mirando, en nuestro sentir y nuestro pensar es sostenido en Cristo. La Biblia es específica. Para llegar a ese gozo, para lograr ese gozo que es tan necesario, vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 3:18. Nosotros llegamos a este gozo de esta manera. Dice la Biblia así, la 1 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. Entonces, y si hacemos la pregunta ahora mismo, ¿por qué yo no he experimentado ese gozo? Y ponga la atención a lo que está diciendo la Biblia aquí. Todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, y lo vamos a leer en otra versión también, podemos ver reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este gozo de vivir en el Señor se manifiesta en nosotros en la medida que nuestra ceguera espiritual se remueve de nosotros y que nosotros estamos dispuestos a conocer más a Dios en la intimidad para que nuestro ser cada vez más se parezca a Jesucristo. Para que nuestro carácter, la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de sentir de nosotros cada vez más se parezca a la forma de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, duró un tiempo haciendo un ministerio público para modelar su carácter, para modelarnos como Él era, como hombre, para modelarnos como pensaba como hombre. Jesucristo vino a la tierra para que nosotros pudiéramos tener de manera tangible, palpable, no solamente lo que dice la Escritura por inspiración, sino que vino y marcó. Jesucristo, la imagen de Jesucristo como Hijo de Dios, no solamente la relata la Biblia, también la historia secular relata la historia de Cristo. Porque era una evidencia, el ministerio de Jesús fue una evidencia para toda la humanidad. O sea, que hay registros de todo lo que Cristo hizo, de lo que Cristo anduvo. Aunque la historia secular y otras religiones identifican a Cristo como un maestro, como un profeta, de diferentes formas, están las evidencias de que el Señor estuvo, caminó y hizo un ministerio de 3 años. Y ese ministerio de 3 años nos sirvió a nosotros como un modelo a seguir. Por eso es el maestro. Por eso es nuestro maestro, ese modelo de Cristo. ¿Usted quiere saber cómo comportarse? Vaya a la Biblia y fíjese el comportamiento de Jesús en cada circunstancia. En la felicidad, en el dolor, en los momentos difíciles, en los momentos donde Él no quería algo.
el sometimiento al Padre. Jesucristo es ese modelo a seguir y es ese modelo del cual nosotros debemos procurar cada vez más parecernos más. Y cuando nuestra ceguera espiritual, como dice aquí 2 Corintios 3:18, es movida de nosotros, entonces nosotros procuramos cada vez más parecernos a Cristo. Cada vez más ser igual a Él. Cada vez más nosotros decir, como un famoso libro que salió en los años 80, me parece que fue, titulado En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Es preguntarnos nosotros, tener ese deseo de preguntarnos en cada circunstancia de nuestra vida, ¿qué hubiera hecho el Maestro? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en una circunstancia como esta? Cada vez que yo me enfrento a algo, una decisión que tengo que tomar, algo que tengo que hacer, hacerme esa pregunta, ¿qué hubiera hecho el Señor en esta circunstancia? Si tengo que responderle a alguien, si tengo que actuar en consecuencia de algo, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesucristo en esta circunstancia? Cuando nosotros podemos pensar de esta manera, eso es una evidencia de que el gozo de Dios está en mí. Cuando podemos nosotros pensar de manera donde el egoísmo humano no nos controle. El egoísmo humano va a estar con nosotros siempre. La parte humana, porque estamos acá, ¿verdad? Y tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Pero en ese momento donde mi hombre exterior, este ser que todavía tiene una lucha con el pecado, me dice, vete por esta dirección. En ese momento es donde yo cuando tengo el gozo del Señor, yo pienso, deseo hacer esto. Pero ¿a dónde me guía Dios? ¿Qué me dice la Biblia que debo hacer en esta circunstancia? Cuando tenemos ese deseo de obedecer a Dios a través de su palabra. Cuando yo quiero parecerme más a Cristo en las cosas que hago y pienso. La Reina Valera lo dice así, 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, mientras la Nueva Traducción Viviente dice que se nos ha quitado el velo, la Reina Valera dice mirando a cara descubierta. O sea, a lo que ya no tenemos nada que nos dé ceguera y nos deja ver ahora quién es Dios y quién es Cristo. ¿Y qué es la vida cristiana? ¿Qué es el cristianismo? Cara descubierta, o sea, ya no hay nada que me impida ver la verdad. Ya no hay nada que me impida a mí ver con claridad. Para el que no conoce a Dios, para el que no es hijo de Dios, es imposible ver estas verdades. Pero para el Hijo de Dios que ha conocido a Jesucristo, ya no hay ceguera espiritual. Cuando nosotros venimos a Dios y recibimos a Cristo como nuestro Señor, dice la Biblia que recibimos el mismo Espíritu de Dios en nosotros, como una promesa de parte de Dios. Y ese Espíritu de Dios en nosotros es el que nos hace pensar y actuar a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Es el que nos hace sentir ese gozo que describe aquí la Biblia. El placer de la carne solo puede ser vencido por un placer sobrenatural que venga de parte de Dios. Y ese placer sobrenatural lo da el gozo que Dios pone en nosotros. Usted lo puede tirar de cualquier ruta. El ser humano fue creado por Dios para experimentar placer. Todo lo que Dios hizo en lo biológico, en lo sentimental, para experimentar placer. ¿Dónde viene el fracaso? Cuando ese placer lo buscamos fuera de lo que Dios establece. Cuando ese placer lo buscamos persiguiendo la famosa felicidad que se nos ha enseñado y no el gozo del Señor, que es lo que la Biblia enseña. Cuando perseguimos lo equivocado, obviamente vamos a encontrar lo equivocado. Dios nos invita a nosotros a que vayamos a Él en una actitud de gozo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros gozarnos en el Señor? ¿De qué manera yo puedo experimentar ese gozo? ¿Cómo yo puedo dar pasos que me lleven a lograr alcanzar ese gozo en mi vida? Dice la Biblia en Juan 17:3 que esta es la vida eterna. O sea, el cristianismo, el evangelio, la iglesia que milita, que camina, que dice que está en esta tierra siendo la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, caminamos acá
porque entendemos que hemos alcanzado la salvación de nuestras almas y que tenemos garantizada la vida eterna. Ahora, esa vida eterna, ¿qué es? Dice Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, aquí está hablando Jesucristo, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para poder nosotros vivir una vida plena como hijos de Dios, debemos procurar conocer a Dios cada día más y más y más y más. Y a Dios lo podemos conocer solamente a través de Jesucristo. En las últimas semanas, ustedes me han escuchado insistiendo y haciendo una pregunta de una que otra vez. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido para que tú vivas cada día? Las cosas que ahora mismo te dan una sensación de placer y en una hora, en un día, en una semana ya no te lo dan. Las cosas por las cuales tú trabajas un tiempo, la logras y después, ya la tuve. Eso es como el que se da una borrachera, que está contento en el momento que está dando su trago y después al otro día se está explotando la cabeza de una resaca. Eso es como el que usa vicio. En el momento, sube al techo. Después, baja al suelo. Son cosas temporales que no le van a dar satisfacción al hombre. Es como el romance, es como la relación de pareja fuera de Dios. Cuando se va esa belleza física y comienzan estos pellejos a caerse y a arrugarse y esas canas a salir y comienzan a mirarse uno al otro así de lado. Si Dios no está en esa relación, la posibilidad de que se mantenga viva es mínima. Si la mujer comienza a mirar la barriga al esposo, ay Dios mío, fulano, tú estás terrible. O el esposo comienza a ver, ay mi hija, pero ya tú... Tenía su guitarra, cuando se conocieron era una guitarra, ahora es un saxofón, un trombón de eso al revés. Todo eso es momentáneo, le da placer a los ojos, y Dios puso en nosotros todas las cosas. El punto aquí es, mis hermanos, mis amigos, es que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas que son eternas, en las cosas que nos van a permanecer y no en las que son pasajeras. Y solamente la logramos a través del gozo que da Dios. Y el gozo que da Dios solamente lo alcanzamos cuando conocemos a Dios. Y a Dios lo conocemos por su palabra. Y si tomamos medidas prácticas, dedicarnos a conocer cada vez más a Dios y a pedirle. Yo siempre recomiendo cuando estoy trabajando en algún discipulado, pídele a Dios que te ayude a conocerle más. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Yo quiero conocerte, yo no quiero depender de un segundo, un tercero que ore por mí cuando tengo una necesidad. Yo no quiero depender de una prédica cada domingo, de una persona que venga solamente y me predique. Yo quiero conocerte, que yo pueda ir a ti en oración, que yo pueda abrir la palabra, que yo pueda saber que tú eres real y experimentante en mi vida. Si yo mañana me viera en un lugar donde yo no puedo asistir a una iglesia, donde yo no puedo estar congregado con hermanos, que mi fe se mantenga firme porque tú eres real en mi vida. Que si yo me veo en unas circunstancias como le pasa a muchas personas que caen en un centro de recuperación, en un encijón, en una cárcel, en lugares donde ya no pueden tener esa vida de comunión de iglesia, tengan la firmeza de que Dios es real y mantengan esa fe firme porque conocieron a Dios en la intimidad, porque mantienen una relación con Dios en la intimidad, porque el gozo de Dios está en sus vidas. Dedícate a conocer a Dios por su palabra, porque esta es, según Juan 17:3, la base de la vida eterna. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, que es el único medio para llegar a Él.
El deleite, el gozo debe ser el enfoque de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Si vengo a la iglesia, si hago cualquier servicio a una persona, si predico la palabra, si ayudo en los ministerios, si crío una familia, si tengo un trabajo, si compro un carro, si compro una casa, Dios debe ser el centro de esa decisión. El gozo que da Dios, la satisfacción que da Dios, debe ser el centro de esa decisión. Por eso cada cosa que hacemos, aunque la deseemos en nuestro corazón, Señor, esto viene de ti. Esto es lo que tú quieres. Y aprender a orar. Si no viene de ti, Señor, quítalo de mí. Por más que usted lo desee, por más que usted desee algo, tener esa convicción, lo que no venga de Dios, yo no lo quiero. Señor, que seas tú que me des esto. Procurar asegurarse de que la provisión venga de parte de Dios. Conocer a Dios en la intimidad. El enfoque nuestro debe ser siempre estar gozosos y enfocados en el Señor. Y voy a concluir con estas palabras, recordándonos que el deleite y el gozo en el Señor nos va a sostener siempre. Siempre cuando lleguen los momentos de dificultad, cuando tengamos un problema relacional, un problema con uno de nuestros hijos, un problema con nuestra salud, un problema con algún tipo de adicción, el gozo de Dios cuando está presente en nuestra vida nos sostiene en cualquiera de esas circunstancias. Así como nos sostiene también cuando tenemos momentos de éxito, cuando logramos cosas por las cuales hemos trabajado duro, cuando nos llegan bendiciones a nuestra vida que sabemos que son bendiciones de parte de Dios. Eso nos va a sostener siempre. Permanecer siempre en el gozo del Señor debe ser el deseo de nuestro corazón. Cuando permanecemos en ese gozo de Dios, entonces nuestras oraciones también van a ser dirigidas por Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos en Dios y nos deleitamos en Dios, el Espíritu Santo nos guía a cómo orar, nos instruye a cómo orar, a cómo debemos conversar con Dios. Y cuando vivimos en esa actitud, nosotros no vamos a tener un sufrimiento mayor que el que debe de ser. No vamos a tener una preocupación mayor que la que debe de ser. No vamos a llegar a un nivel de desesperanza. Porque la fe y la esperanza son hermanas, van de la mano. El gozo de Dios es lo que mantiene firme a una persona y lo mantiene enfocado en Jesucristo, que es el único camino para llegar a Dios. Que Dios nos ayude a mantener el gozo en el Señor para que nuestra conversación con Dios, para que nuestra oración a Dios pueda tener la respuesta que realmente Dios quiere para nosotros. Y que el anhelo de nuestro corazón sea siempre el anhelo de lo que Dios quiere para cada uno en nuestras vidas. Vamos a orar. Muchas gracias, mi Dios, en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das a través de Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestras almas. Y gracias porque esa salvación nos imparte este gozo del cual nosotros hemos hoy hablado, en el cual hemos reflexionado. Mira, Señor, como te pedimos siempre, cada persona que se expone a esta tu palabra, en este específico momento, a esta meditación, presérvanos en tu gozo, Señor. Preserva a cada persona que va a exponerse a esta meditación en tu gozo. Padre, que sus ojos espirituales puedan ser abiertos si no han sido abiertos. Y que cada día más el deseo del corazón de cada uno de nosotros sea conocerte más a ti y a Jesucristo, el único camino por el cual podemos llegar ante tu santa presencia. Gracias, mi Dios. Presérvanos en tu gozo, Padre amado. Presérvanos en la verdad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantenernos en una sociedad que va cada vez más en declive. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en un mundo que cada vez más vive en desesperanza. Y siempre a recordarnos que el gozo tú lo has dejado en nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayúdanos a vivir en consecuencia. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, el Señor de nuestras vidas,
Amén.